Barbra Streisand nació como Barbara Joan Streisand el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, hija de Diana Cain, que trabajaba como secretaria escolar, y de Emanuel Streisand, maestro de instituto. Su padre falleció cuando ella tenía apenas 15 meses, y su madre se volvió a casar con Louis Cain. Se crió junto a su hermano Sheldon y su media hermana Roslyn Cain. Su infancia estuvo marcada por dificultades emocionales, su padrastro no mostraba afecto y a pesar de su talento su madre no la animó a seguir un camino artístico. En su hogar reconoció muy pronto su deseo de ser actriz o cantante y desde muy joven se inscribía a audiciones y participaba en clubs de Greenwich Village. En 1960 ganó un concurso de aficionados que la catapultó a actuar en un club de Manhattan. Tras eso empezó a actuar como actriz en musicales locales, y pronto obtuvo un papel destacado en Broadway en el musical I Can't Get It For You Wholesale. En 1962 su actuación fue un suceso inmediato. Tras eso apareció en televisión y logró un contrato con Columbia Records. Debutó en solitario en febrero de 1963 con su álbum The Barbra Streisand Album y ese primer disco ganó 3 premios Grammy, incluidos Mejor Álbum del Año y Mejor Interpretación Femenina. Poco después apareció The Second Barbra Streisand Album, que se convirtió en su primer disco de oro. Acerca de su estilo desde el inicio desarrolló una voz poderosa y distintiva con una amplia gama vocal cerca de 3 octavas y con una presencia dramática inigualable. Ese talento le permitió construir una carrera tanto musical como cinematográfica. Sus discos abarcaron géneros del pop tradicional, estándares de Broadway, folk, disco y baladas. Entre los más exitosos práctica figuraban Guilty, de 1980 junto a Barry Gibb, que vendió más de 15 millones de copias, y The Broadway Album de 1985, que marcó un retorno a canciones teatrales y fue un éxito de crítica y ventas y se certificó varias veces platino. Su discografía incluye alrededor de 37 álbumes de estudio, más de 120 sencillos y decenas de álbumes en vivo, compilaciones y bandas sonoras. Su presencia en las listas de éxitos es excepcional, con 11 álbumes número 1 y 34 álbumes en el top 10 en Estados Unidos, convirtiéndose en la única artista que ha alcanzado el número 1 en 6 décadas consecutivas, desde los años 60 hasta los años 21, y acumula más de 52 discos de oro, 31 discos platino y 14 multiplatino en Estados Unidos. Durante su carrera ganó múltiples premios, incluidos 8 Grammys, un Oscar, un Tony, varios Emmy y demás honores como el Lifetime Achievement Award del American Film Institute, el Kennedy Center Honor, la condecoración Legion d'Honor y la Medalla Presidencial de la Libertad. Su vida personal también fue tema de atención. Se casó en 1963 con el actor Elliot Gould y tuvieron un hijo, Jason Gould, nacido en 1966. Esa etapa fue compleja, conocieron fama juntos. Tras el nacimiento de Jason la relación terminó en divorcio en 1971. Después Streisand mantuvo relaciones afectivas pero nunca volvió a casarse hasta que en 1998 conoció a James Brolin. Ellos se casaron en 1998, forman una pareja estable y profundamente unida que celebra juntos cada año su complicidad y su amistad. Streisand ha declarado que tuvo un solo marido con quien tuvo intimidad y que ama profundamente y que Jason es lo más importante de su vida. Cuando Barbra conoció a Barry Gibb, líder de los Bee Gees, se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Él era parte de la realeza de la música disco, compositor prolífico y dueño de una voz inconfundible. Juntos grabaron Guilty, un álbum que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Streisand. Se encerraron durante semanas en el estudio, rodeados de partituras y melodías que se convertían en éxitos casi sin quererlo. Entre ellos había risas, bromas privadas y una complicidad que traspasaba los micrófonos. La prensa insistía en que aquella química tan evidente debía ser algo más que amistad. Pero ellos siempre sostuvieron que lo suyo era puramente creativo, que el deseo que se respiraba en cada canción era un fuego que se encendía solo cuando las luces del estudio se encendían. Décadas después, volverían a reunirse para grabar Guilty Pleasures, demostrando que aquella chispa seguía viva en forma de notas musicales. Poco después, cuando la década de los 80 avanzaba, Barbra conoció a Don Johnson.
Él era uno de los hombres más deseados del momento, una estrella televisiva gracias a Miami Vice y un rostro perfecto para las portadas de revistas. Entre los dos surgió una relación más real, visible y comentada. Salían juntos, posaban para los fotógrafos y hasta grabaron un dúo que todavía hoy se escucha con nostalgia, Till I Loved You. La canción era un himno romántico que parecía describir su propia historia, dos artistas que se encontraban cuando menos lo esperaban y se dejaban llevar por la emoción. Aquella relación fue breve pero intensa, un capítulo que terminó sin escándalos pero dejó una canción grabada para siempre en la memoria de sus seguidores. Más atrás en el tiempo, a comienzos de los 70, Barbra se cruzó con Robert Redford, otro de esos hombres que encarnaban el mito de Hollywood. Compartieron escena en The Way We Were, una película convertida en clásico que todavía hoy hace suspirar a quienes la ven por primera vez. En pantalla eran dos amantes destinados a separarse y reencontrarse, entre lágrimas y recuerdos. Fuera de cámara, la complicidad era evidente. Barbra siempre confesó que admiraba profundamente a Robert y que rodar a su lado fue una de las experiencias más hermosas de su carrera. Se hablaba de una tensión latente, de miradas que decían más que las palabras del guión. Sin embargo, nunca existió una relación amorosa confirmada entre ellos. Quizá porque Redford estaba casado, quizá porque ambos entendieron que la magia debía quedar dentro de la historia que contaban a millones de espectadores. Así nació uno de los dúos más recordados del cine, una pareja de ficción que, para muchos, parecía demasiado real. Pero si hubo una historia que mezcló realidad y ficción de forma más abierta fue la que vivió con Kris Kristofferson. En 1976, Barbra decidió producir y protagonizar una nueva versión de A Star is Born. Eligió a Kris como su compañero porque necesitaba a alguien que encarnara al músico bohemio y algo autodestructivo que la historia exigía. La química entre ellos no tardó en desbordar la pantalla. Las largas jornadas de rodaje, las escenas íntimas y la intensidad de la trama encendieron una relación fuera de las cámaras. Barbra y Kris vivieron un romance breve, marcado por la atracción y también por sus temperamentos fuertes. Eran dos artistas en el mejor momento de sus carreras, con mundos distintos y una pasión que se consumió deprisa pero dejó una huella imborrable en la historia del cine y la música. Siempre que ella recuerda aquella película habla de Kris con respeto y cariño, como alguien que encarnó junto a ella una historia de amor y tragedia que sigue emocionando a generaciones. Entre todas las luces, los aplausos y los escenarios llenos de flores, Barbra Streisand siempre ha tenido un ancla en su vida, su hijo Jason. Mientras todos hablaban de sus discos, de sus películas y de sus romances, en su casa Barbra aprendía a ser madre de un niño que crecería bajo la sombra de su fama y también dentro de su abrazo más íntimo. Jason creció rodeado de músicos, actores y fotógrafos. Desde pequeño comprendió que su madre no era como las demás, que su rostro aparecía en portadas de revistas y que la gente se detenía a mirarla en la calle. Sin embargo, Barbra siempre intentó protegerlo, darle un hogar lleno de arte pero también de privacidad, algo que para una mujer tan expuesta nunca fue fácil. Con los años Jason encontró su propio camino. Le gustaba la música, heredó de su madre esa voz suave y delicada y también se sintió atraído por el cine. Apareció en algunas películas, probó la actuación y se convirtió en un artista con sensibilidad propia. En la década de los 90, Jason dio un paso valiente y reveló públicamente su orientación sexual. Dijo al mundo que era gay en un tiempo en el que salir del armario todavía era un acto de valentía. Barbra, que llevaba años defendiendo los derechos de la comunidad LGBTQ+, se convirtió en una de sus mayores aliadas. Nunca dudó en hablar de él con orgullo, en contar que tenía un hijo maravilloso, talentoso y libre de ser quien realmente era. Para ella nunca hubo sombra de juicio ni distancia, al contrario, siempre aprovechó su voz para exigir respeto y dignidad para millones de jóvenes como Jason. Años después, madre e hijo decidieron unir sus voces de la forma más literal posible. En 2014, Barbra grabó un disco de dúos titulado Partners.
Entre tantas leyendas que la acompañaron, como Elvis Presley resucitado digitalmente y Michael Bublé, estaba la voz de Jason, que cantó con ella How Deep Is the Ocean. Fue una forma de abrir una ventana a su vínculo más íntimo, de mostrar al mundo que ese lazo entre madre e hijo seguía siendo fuerte y hermoso. Para Barbra, Jason representa muchas cosas. Es la prueba de que detrás del personaje inquebrantable que aprendió a enfrentar el miedo escénico y a dominar estadios, hay una mujer que necesitó ser madre, que cuidó de un niño curioso mientras grababa discos, rodaba películas y firmaba contratos millonarios. Es también el recordatorio de que el amor, para ella, siempre empieza en casa, con la verdad y la aceptación por encima de todo. Hoy Jason lleva una vida discreta, sigue dedicado a la música, a la escritura y a proyectos creativos que lo mantienen cerca del arte sin necesidad de perseguir la misma luz de los focos que rodeó a su madre durante toda la vida. De vez en cuando, se le ve junto a ella en algún concierto especial o en una entrevista donde Barbra no pierde la ocasión de mirarlo con la misma ternura con la que lo cargó por primera vez cuando era apenas un bebé. Y así, mientras el mundo celebra a la estrella, Barbra guarda en su corazón la certeza de que su mejor canción siempre ha sido la de ser madre de Jason. A pesar de su enorme talento y su éxito mundial, siempre sufrió pánico escénico. Su inseguridad frente al público la paralizaba. A veces ella ha contado que se sentía frente a audiencias como si esperaran verla fracasar en lugar de admirarla. Esa tensión la acompañó especialmente en sus primeras décadas como artista y desequilibraba su proceso creativo. Sin embargo, logró sobreponerse y convertir esa ansiedad en parte de su intensidad interpretativa. También dirigió, escribió, produjo y protagonizó películas destacadas, en especial Yentl, estrenada en 1983. Fue la primera mujer en escribir, producir, dirigir y protagonizar un largometraje mayor. Por esa película ganó un Globo de Oro a la mejor dirección y se convirtió en un hito feminista en Hollywood, siendo un ejemplo de autonomía creativa. Filmografía adicional incluye Funny Girl, The Way We Were, A Star Is Born y The Prince of Tides, donde fue directora en algunas producciones. Esa mezcla de actuación musical, dirección y escritura la ha llevado a ser una de las pocas personas en haber logrado el EGOT, es decir, ganar Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Además de su arte, dedicó gran parte de su vida a la filantropía. Creó la Fundación Streisand en 1986, que ha donado millones a causas como el cambio climático, la protección de derechos civiles, derechos del voto y salud de la mujer. En 2009 donó 5 millones al Center de Cardiología Femenina en Cedar Sinai y ese mismo año apoyó con millones más diversas iniciativas relacionadas con salud cardiovascular femenina y educación pública. En 2023 publicó su autobiografía My Name is Barbra, donde relata su infancia difícil, su camino a la fama, sus luchas internas, su perfeccionismo, sus amores, su vida como madre, sus amistades destacadas y su activismo político y cultural. Esa obra es extensa, autobiográfica, humorística, honesta y refleja una vida completa y multifacética. En junio del año 2025 lanzó The Secret of Life Partners Volume 2, un álbum de duetos con artistas como Paul McCartney, Ariana Grande, Mariah Carey, Dylan Osier, entre otros, extendiendo su récord de entradas en el top 40 en todas las décadas, desde los 60, un logro sin precedentes. Barbra Streisand ha dejado huella con varios grandes éxitos que alcanzaron altos puestos en las listas. Su emblemática, The Way We Were, llegó al número 1 en el Billboard Hot 100 y ganó un Oscar, convirtiéndose en una de sus canciones más recordadas. People, del musical Funny Girl, fue otro gran éxito, posicionándose en el top 10 del Billboard y consolidándola como una gran voz del teatro musical. En los años 80, su álbum Guilty produjo éxitos como Guilty y What Kind of Fool, que llegaron al top 10 en Estados Unidos y Europa, mostrando su adaptación al pop de la época. Evergreen, de A Star Is Born, alcanzó el número 1 en Billboard Adult Contemporary y ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Otras canciones como Woman in Love también llegaron al número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, confirmando su éxito internacional. Estos temas reflejan su versatilidad y por qué Barbra Streisand es una leyenda musical con un récord de éxitos en varias décadas.